Éxodo capítulo 15, hermanos, verso 22 al 27, el agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y ahí acamparon junto a las aguas. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, mis hermanos. Gracias, hermano, gracias a cada uno de ustedes que nos está saludando. A Sael, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a estar meditando, hermano, en este pasaje, en esta sección, Éxodo capítulo 15, verso 22 al 27, bajo el título Jehová es tu sanador. Jehová es tu sanador. Y a veces cuando hablamos de Dios, en los atributos, en lo que Él hace, pudiéramos quedarnos solamente con una parte. Pero Dios es sanador, Dios es restaurador, Dios es salvador. Pero hay ocasiones en que pone algunas condiciones, como en este caso que vamos a estar viendo. Pero veamos un poquito qué es lo que ha ido pasando, qué es lo que está sucediendo para que no perdamos de vista, hermano, todo lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta palabra. Recuerde que el pueblo de Dios fue cautivo, estuvo esclavizado por 400 años, 430 años, hermanos, en Egipto. Dios levanta a Moisés, Dios rescata a su pueblo de Egipto, van saliendo de Egipto y el pueblo, hermanos, se encierra delante estaba el mar Rojo y atrás venía Faraón y sus jinetes de a caballo. Pero Dios les da victoria. Capítulo 14 les dice: ¿por qué estáis así? Dile a tu pueblo que marchen. Y Dios les da victoria, Dios les da salvación. Y esos egipcios, hermano, que venían detrás del pueblo de Dios, Dios les dice: Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Y esos enemigos que hoy ves, nunca más para siempre los verás. Así que al cruzar ellos tienen una experiencia maravillosa. Todo el pueblo, algunos comentan 2 millones de personas, algunos más, cruzaron por el mar Rojo como en tierra en seco. Y cuando Faraón y sus ejércitos querían hacer lo mismo, el agua, las paredes de agua volvieron y los ahogaron. Los derrotaron ahí, hermanos. Dios los derrotó por medio de ese milagro. Y el capítulo 15, hermano, después de esa victoria, después de ese milagro, ellos empiezan a cantar, a alabar al Señor, y dice que es el cántico de Moisés y de María. Moisés y María era hermana de Moisés, y dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enaltezaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Así que después de ese milagro, después de ese maravilloso portento de Dios, ellos, hermano, todo el pueblo se llena de gozo, de alabanza, de bendecir el nombre de Dios, de clamar, de exaltar, decir: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Vea eso, hermano, porque es importante lo que vamos a ver. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Así que el éxtasis, la emoción, estaba en un punto culminante de todo el pueblo. Estaban muy gozosos, hermano. Y se parece cuando usted y yo tenemos una victoria, tenemos una bendición, tenemos una respuesta de Dios. Hay gozo en nuestro corazón, hay alegría. Ellos que estaban a punto de morir, llenos de miedo, llenos de temor, Dios les hace caminar por ese mar Rojo, hermano, dándoles victoria. Y ellos saltan, gritan, brincan de alabanza, de júbilo, hermano.
Y siguen en ese peregrinar. Van avanzando con rumbo a la tierra prometida. Pero dice la escritura, hermano, que es el pasaje que nos acontece el día de hoy. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Escuche eso. Del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ha quedado atrás la victoria, ha quedado atrás el cántico, ha quedado atrás el júbilo. Y ahora empieza la marcha, empieza el recorrido, empieza el peregrinar. Y Dios por medio de Moisés les dice que marchen, que se muevan de ese Mar Rojo. Y escucha eso, y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Hermano, Dios, sabiendo el corazón de su pueblo, pudo llevarlo por la ruta más corta. Pero dice que Dios conocía el corazón de su pueblo y lo hizo rodear, lo hizo dar un rodeo para que ellos no se espantaran al ver a los enemigos, a los gigantes, a los pueblos guerreros. Pero en ese recorrido, hermano, Dios iba a estar con ellos. Y salieron al desierto. Es aquí donde se desarrolla, hermano, todo o la mayor parte del Éxodo. De hecho, el Éxodo también se traduce como salida, o quiere decir salida, cuando el pueblo salió y va en ese recorrido. La experiencia del pueblo de Dios se registra en el libro del Éxodo, también en el libro de Números, donde hay varios episodios muy importantes. Pero pensando en este, hermano, pensando en lo que nos dice aquí, pensando en este pasaje, salieron del mar y entonces fueron al desierto. Fíjese el contraste. En Egipto eran esclavos, pero quizás tenían la comida, quizás tenían la provisión, quizás raquítica, quizás de esclavo, pero la tenían. Por 400 años estaban acostumbrados a eso. Entonces, empezar este peregrinar, empezar este viaje, hermano, era un peregrinar de fe. Era un peregrinar de confiar en Dios. 2 millones o cerrémoslo en 4, caminando por ese desierto, hermano. Quizás al principio estaban confiados, llevaban quizás una porción de alimento, lo que alcanzaron a salir de Egipto o sacar, pero ahora van por ese desierto. Y Dios quiere llevarlos por ese desierto para probar. La intención de Dios, hermano, es que ese pueblo en ese desierto fuera maduro, fuera probado, fuera firme para que estuviera listo para recibir las bendiciones. Y de una manera similar, a veces Dios permite eso en nuestras vidas. Que haya procesos donde nos lleve al desierto, donde nos haga cruzar por situaciones que no es más que una preparación, no es más que un tiempo de educación divina, de formación divina, de carácter de Dios, para que usted y yo estemos listos para lo que viene. Para que usted y yo estemos preparados para la bendición. Es como en la actualidad, hermano, si usted quiere estar a cargo de un puesto, tiene que tener una preparación para llegar ahí. O quizás una licenciatura, una profesión, tiene que cursar materias que le agraden o no le agraden para llegar ahí. Todo eso, hermano, se acumula, tanto lo académico, las experiencias, las vivencias, para que usted llegue a la posición. No hay un atajo, no es que de primero, de primario, de secundario, de prepa saltamos a la licenciatura. Hay un proceso. Y en esencia Dios está tratando con ese pueblo en ese proceso, en ese desierto. Ellos tenían una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de siervos en el aspecto de que estuvieron viviendo, hermano, en Egipto. Estuvieron sirviendo a los ídolos. Pero Dios quiere llevar a su pueblo, quiere preparar, moldear a su pueblo para que sea un pueblo santo y apartado para Él. Dentro de este libro del Éxodo, hermano, Dios le dice: yo seré su pueblo, yo seré su Dios. Esa era la intención, hermano, a lo largo de las indicaciones, a lo largo de lo que están viviendo, que el pueblo supiese que Jehová es su Dios, que Jehová es el Dios vivo, el Dios verdadero. Así que los lleva por el desierto, los hace cruzar y, repito, vienen de una victoria, vienen de un gran momento de júbilo, de alabanza, y ahora tenemos el desierto. Y las primeras cosas que podemos ver, hermano, es que se acabó la emoción, se acabó el cántico,
Se acabó, hermano, toda aquel bagaje, aquella experiencia de estar emocionados cantando, alabando. Ahora están en un proceso, están en el desierto y dice la escritura que anduvieron, caminaron 3 días por el desierto. Y escuche esto, sin hallar agua. 3 días. 3 días anduvieron ahí, hermano, buscando y no hallaron agua. Y el agua, recuerda que es fundamental en la vida del ser humano, pero también el agua, hermano, es representación del agua de vida que da Cristo. Pero ahorita vamos a ampliar un poquito más ese concepto. Entonces van por ese desierto. Y más adelante, hermano, Dios nos invita a que usted y yo reflexionemos nuestras experiencias a la luz de la Escritura. ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Cómo reaccionamos usted y yo? ¿Cómo reaccionó en esta ocasión, hermano, cuando no tienen agua? ¿Qué reacción tuvo el pueblo, hermano? Vea lo que dice el versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Recuerde que estamos meditando en el Éxodo capítulo 15, verso 22 al 27, bajo el título Jehová es tu sanador. Ellos están recorriendo ese desierto, llevan 3 días, tienen sed, tienen esa necesidad vital de agua. Y llegan, hermano, llegan a un lugar llamado Mara y ven agua. Y lo primero que hacen, pues rápido ir a beber las aguas, pero su sorpresa es que esas aguas eran amargas. No se podían beber. No servía, hermano, para beber esas aguas. Así que el pueblo, hermano, lo primero que hace al ver que no hay agua, al ver que esas aguas son amargas, dice la escritura, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Cómo cree que sería esa murmuración del pueblo, hermano? ¿Cómo se imagina usted esa escena, esa idea de que el pueblo empezó a murmurar, de que tienen esa necesidad, tienen ese deseo de beber agua y beben, pero es amarga? Y se quejan. ¿Cómo sería el sentimiento, la expresión, las palabras? ¿Cómo sería ese momento, hermano, en la historia? Yo pienso que quejándose, gritando, levantando la voz, no hay agua, o está amarga, todas esas situaciones que a veces usted y yo hacemos cuando quizás llegamos y no está la comida, nos enojamos, ¿por qué? Si vengo del trabajo y nos enojamos y gritamos y levantamos la voz, hermano. Lo que nos deja ver, hermano, es que este pueblo tenía que seguir conociendo a su Dios. Lo que nos enseña primeramente, hermano, es que el pueblo todavía no conocía a su Dios. La pregunta que ellos hacen, ¿qué hemos de beber? Ya recorrimos 3 días, ¿qué hemos de beber? Hermano, ¿no venían de un milagro? ¿No venían de que Dios les abriera el mar rojo? ¿No venían de que Dios los sacara con mano portentosa mediante 10 plagas sobre los dioses de Egipto, sobre Faraón, y venían atravesando el mar rojo como por tierra seca? ¿No venían de cantar, no venían de alabar al Señor? ¿No venían de decir, Jehová es el Dios de los ejércitos? ¿No venían de cantar, Jehová es mi fortaleza y mi cántico? ¿No habían dicho, Jehová es varón de guerra? Hermano, ¿dónde quedó todo eso que cantaban? ¿Dónde quedó todo eso que ellos habían expresado? Hermano, muchas veces podemos ver a través de este periodo de la historia de Israel que ellos vivían un poco en las emociones, en el sentido de que si era una situación favorable, glorificaban a Dios, pero si era una situación no muy agradable para ellos como la que estamos viendo, se quejaban, murmuraban. Y la idea de Dios, hermano, es que tanto la bendición como el tiempo difícil, Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el control. Y era lo que el pueblo necesitaba aprender. Que en todo momento Dios sigue siendo Dios. Aun cuando haya enemigos, aun cuando haya escasez, aun cuando haya limitante, Dios sigue siendo Dios. Y el pueblo debería aprender a tener una confianza, una dependencia a su Dios. Saber que Dios no falla, saber que Dios no defrauda, saber que Dios, hermano, bendice a su pueblo aún en el desierto. ¿Qué hemos de beber? Yo no imagino una pregunta así en un tono normal. ¿Qué hemos de beber? Yo pienso que hubo gritos, hubo
lamento, hubo una situación desoladora. ¿Qué hemos de beber con gran desesperación? Dice, hermanos, eso fue lo que hizo el pueblo. El pueblo se empezó a quejar, empezó a murmurar, empezó a quejarse con Moisés. Pero el escritor, hermano, nos hace ver un contraste. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Ve lo que nos dice, hermano. Ahora, Éxodo capítulo 15. Éxodo 15, verso 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Por una parte, el pueblo y la multitud estaban murmurando y se preguntaba, ¿qué hemos de beber? Pero por otro lado tenemos al líder, a Moisés, que va y clama delante de Dios. Y hermano, a lo largo de la historia de este momento de Israel, se ve mucho eso. Israel quejándose y el líder o Moisés clamando a Dios pidiendo la bendición. Cuando están encerrados en el Mar Rojo, hermano, el pueblo empieza a murmurar, vamos a morir, vienen los egipcios atrás de nosotros. Y Moisés clama a Dios. Y aquí nuevamente tenemos eso, el pueblo murmuró, el pueblo quejó. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Moisés no era diferente a ellos. Moisés no era superior a ellos hablando humanamente. Humanamente el pueblo y la multitud, o Moisés y la multitud eran similares. La diferencia, hermano, es que Moisés había conocido al Dios de la Escritura. La diferencia es que Moisés había tenido un encuentro, hermano, con Dios. Cuando fue a esa zarza y escuchó una voz, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Moisés había escuchado y tenido un encuentro con el Eterno, con el gran yo soy, el que tiene existencia propia. El yo soy, hermano, el autosuficiente, el que no necesita de nadie, el que vive por los siglos y que no necesita de nadie, sino que todo lo que vemos, todo este mundo, hermano, vino a la existencia por el poder de Dios, a la existencia por la palabra creadora de nuestro Dios, que fueron los cielos creados por su palabra. Entonces Moisés tiene esa experiencia, ese bagaje, y cuando hablo de conocer, hermano, no me refiero de manera intelectual, sino de una manera experimental. Moisés conoció a Dios, lo conoció, hermano, escuchó su voz, escuchó la indicación y le creyó a Dios. En cambio, el pueblo estaba en ese proceso de conocer a Dios, en ese proceso de saber que Dios, al Dios que servían ahora, era superior a todos los dioses de los egipcios, superior a todos los dioses que pueda haber, aunque sabemos que no hay Dios más que Jehová. Así que dice, ¿qué hemos de beber? ¿Cómo reaccionamos, hermano, cuando tenemos un problema? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos una dificultad? ¿A dónde acude usted? ¿Cuál es su primera reacción? ¿Cuál es su primer paso que da? Este pasaje nos enseña, hermano, que Moisés fue a buscar a Dios, estando en la misma situación. Él también supo que las aguas eran amargas, pero su reacción fue buscar a Dios. Pero lo que hace que Moisés, hermano, busque primeramente a Dios, es porque tiene esa relación, ese conocimiento y esa experiencia que Dios no abandona a su pueblo. Hermano, ese peregrinar del pueblo de Dios no era solamente ellos, sino que la presencia de Dios iba con ellos, en columna de nube. Es decir, iba la nube, iba la columna de fuego, hermano, dándoles calor, dándoles protección. En otras palabras, la presencia de Dios iba ahí con ellos. Y eso significaría que nada les iba a faltar, que no iban solos, que Dios estaba ahí con ellos. Pero el pueblo, hermano, teniendo la presencia de Dios, no conoció al Dios de la Escritura. ¡Qué tremendo! Dice la palabra, ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí les probó. Ante esa dificultad, ante ese problema, Dios le mostró, Dios le abre los ojos a Moisés y le señala un árbol. Le señala un árbol y entonces echó el árbol en las aguas y las aguas se endulzaron. Muchos comentaristas en este pasaje dicen tal o cual árbol
y se van a buscar en ese tipo de árbol. Pero mis hermanos, más que el árbol era el poder de Dios. Más que ese árbol era la intervención de Dios. Porque es un Dios que está obrando, un Dios de milagros, un Dios que abre el mar, un Dios que cambia esas aguas amargas por dulces. Él pudo hacerlo con árbol o sin árbol. Porque no se trata del árbol, se trata de Dios. Siempre, hermanos, detrás de lo que vemos es la mano de Dios. Es la mano poderosa de nuestro Dios. Pero fíjese, seguimos con esa idea central del pasaje. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Es al inicio de la salida de Egipto. Dice que en ese tiempo de las aguas amargas, ahí Dios les da estatutos y ordenanzas. Estatutos, es decir, lo que deben seguir, y las leyes o las ordenanzas que deben acatar u obedecer. Y la palabra interesante, y allí los probó. Ahí los probó, ahí Dios probó el corazón. Así como cuando usted tiene un examen, ya sea académico o un examen, hermano, que le tienen que sacar sangre o que le toman otro tipo de signos vitales, ahí usted recibe ese examen y ahí dice, esto, ¿está bien o está mal? Así que lo interesante, lo central, hermano, es que allí los probó. Y a lo largo de la Escritura podemos ver en el Deuteronomio capítulo 8, dice, y te acordarás de este camino, que Dios te trajo 40 años por este desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, mi hermano, ¿cómo reacciona usted cuando las cosas no van bien? ¿Cómo reaccionas en tu vida diaria? ¿Cómo reaccionas día a día? En la prueba, en la adversidad, en la bendición, ¿cómo reaccionas? Este pasaje nos lleva a reflexionar, hermano, que usted y yo debemos tener la confianza, la seguridad en Dios, dándonos bendición o no dándonos bendición. Porque al fin de cuentas nuestra confianza debe estar en Dios y no en lo que da. No nos quedemos solamente, hermano, en lo que Dios nos da, sino que veamos a Dios. Alguien comentó que hay ocasiones en que vemos a Dios como el que da y vemos simplemente la mano. Es decir, nos da, pero no le vemos el rostro. La mano, hermano, es los beneficios y el rostro es su presencia, lo que Él es. En esa cultura, inmersos en este momento de que debemos tener muchas cosas para ser alguien o tener un valor, casi nosotros nos enfocamos en tener, en recibir, pero Dios, hermano, no está enfocado solamente en que usted y yo seamos bendecidos, sino que también seamos transformados. Recuerde que los llevó por el desierto para transformarlos, para prepararlos para la bendición. Dios pudo llevarlos de Egipto a Canaán, a la tierra de la promesa, por la ruta más corta, pero los llevó por la ruta más larga, para probar su corazón, para probar qué es lo que había en el corazón de su pueblo. Ahí los prueba, hermano. Hay muchas cosas que podemos seguir anunciando y mencionando, solamente enfatizo eso. El desierto es un tiempo de prueba. El desierto es un tiempo no muy grato, pero es necesario. Para pasar quizás de un creyente inmaduro, de un creyente quizás de primeros pasos a un creyente firme, tenemos que pasar por el desierto. José pasó de ser vendido, de ser esclavo, a ser segundo de Faraón. Tuvo que haber un proceso. Dios forjó el carácter, Dios forjó a José para la posición que le iba a llevar. Dios trata con nosotros, hermano. Lo más importante para Dios es transformarnos. De ahí que la Escritura dice que somos transformados de gloria en gloria, pero sobre todo a imagen y semejanza de Dios. No transformados al modelo del mundo. Porque muchas veces pensamos que transformado es tener la casa que tiene quizás el artista, el pastor más conocido, tener la posición, tener el renombre. Hermano, esa no es la transformación. La transformación que Dios hace es pasar
de un conocimiento cero de Dios a un conocimiento pleno, a la estatura del varón perfecto. Que usted y yo maduremos, que usted y yo amemos, que usted y yo conformemos nuestra vida, nuestro corazón a los principios de Dios. En ese momento, en ese tiempo de prueba, en ese momento que el agua, hermano, es amarga y está transformada por ese árbol y la mano de Dios, ahí los probó Dios. En ese momento los prueba. Y Dios va a ir probando al pueblo por distintas cosas, por distintas circunstancias. Y usted adelante va a ver si pasa o no pasa la prueba. Así que mi hermano, ahí los probó. Y es ahí donde les da una condición. Verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hermano, siempre Dios va más adelante. A veces como cuando llegamos a casa y decimos, no, pues voy a ocultarle esto a papá, a mamá, no se va a dar cuenta. Y ellos dicen, no, hombre, cuando tú vas, yo ya fui y vine. Así es Dios, hermano, Él va más allá, Él ya vio el mapa, el cuadro completo. Y aquí nos está diciendo, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a mis mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Aquí hay una condición, hermano, si obedecemos. En este pasaje es condicional. Si obedecemos, hermano, hay bendición. Muchas veces queremos las bendiciones sin un compromiso. Muchas veces queremos el favor sin hacer nada, sin un costo. En este caso, Dios probó al pueblo y le dijo, esto es lo que debes hacer. Obedecer, oír atentamente, dar y guardar los mandamientos, y entonces ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Eso era para el pueblo de Dios. Yo soy tu sanador. Pero ahora en Cristo, hermano, usted y yo tenemos la bendición mayor. Que Cristo, por lo que Él hizo, usted y yo tenemos el perdón de pecados y la promesa de vida eterna y también la promesa de sanidad. Porque su mano no se ha cortado para salvar ni para sanar. Su mano, su diestra de poder sigue sanando y sigue salvando. Así que el que salva, sana. Pero hay un principio. Si Él quiere. Él puede hacerlo, Él puede sanarte, Él puede restaurar tu cuerpo. Él puede resucitarlo, Él puede volverlo, hermano, a la restauración, a la resurrección. Pero la Escritura dice que todo lo que pidiéramos y está dentro de su voluntad, Él lo va a conceder. Pero regresando aquí, hermano, era una condición. Dios iba condicionando, iba probando a su pueblo. ¿Quieres caminar? ¿Quieres crecer? Haz esto. Estamos, recuerden, en el Antiguo Testamento y está esa condición. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios se presenta de distintas maneras, hermano. Yo soy el que soy. Yo soy tu sanador. También en otros pasajes de Génesis dice, Jehová Jireh, Jehová es tu proveedor, el Todopoderoso. Pero aquí se presenta como el sanador. La pregunta sería, ¿por qué en este momento se presenta como el sanador? ¿Por qué precisamente Jehová se presenta como el sanador y no como el Todopoderoso, no como el que provee? ¿Por qué se presenta aquí como el sanador? Hermano, entraron al desierto. Iba a haber muchas situaciones difíciles. Y lo que ellos tenían que confiar en que iba el sanador. Que sanó esas aguas, es cierto. Pero esa sanidad no solamente iba a ser sobre las aguas, sobre sus vidas, sobre su cuerpo, sobre su fe. Yo soy tu sanador. Siempre y cuando tú seas alguien que obedezca, alguien que siga los mandamientos, alguien que camine conmigo. Pero le repito, hermano, eso es en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene la promesa mayor, que por la llaga de Jesús hemos sido curados. Y aun cuando usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel.
Y es gracias a su fidelidad que usted y yo recibimos bendiciones. Es gracias a su favor que usted y yo, hermano, a veces, si hacemos un análisis, no estamos caminando como Dios quiere, pero viene la misericordia, viene la bendición, viene la provisión de Dios. Pero mis hermanos, si usted y yo somos fieles, si guardamos los mandamientos y seguimos al Señor con nuestro corazón, la bendición pudiera ser mayor. La bendición pudiera ser mayor. Yo soy Jehová tu sanador. Se atribuye, hermano, esta característica a Dios de ser el sanador. Yo soy tu sanador. Vea eso. Si tú ves es porque yo soy Jehová tu sanador. Habla de una manera personal. Tu sanador, el que te sana, el que te restaura, el que puede sanar tu vida, el que puede quitar toda enfermedad, el que puede quitar toda plaga, el que puede cambiar tu situación física. Porque yo soy Jehová tu sanador. Y la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aquí tenemos el Padre, pero Jesús y el Padre uno son. Jesús, hermano, es el sanador. Jesús ha sanado a su pueblo del pecado y de la enfermedad. Por eso Dios dejó dones para que la gente orase, para que la gente se sanase. Pero repito, ¿se sanan todos? Dios puede hacerlo, pero a veces Dios tiene un propósito mayor. Hay ocasiones que a través de una enfermedad, a través de un proceso de enfermedad, esa persona ha testificado a lugares que de otra manera no pudiéramos llegar. Gente con situación de cáncer, con situación, problemas como estamos considerando este mes del cáncer de la mujer. Mujeres que han atravesado ese proceso y en ese proceso han llevado esperanza y salvación a otras personas. Porque, hermano, Dios sana por medio de su palabra, Dios sana por medio de los médicos y Dios sana llevándose a sus hijos, hermano. Desde la perspectiva de Dios, estar en la presencia de Él, ya no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Están sanos delante de la presencia de Dios. Por eso dice, yo soy Jehová, tu sanador. Y hermano, en los inicios de este recorrido, les plantea esto, yo soy tu sanador. Pero una de las cosas que me hace a mí eco, hermano, es, ¿dónde quedó la emoción de gritar, Jehová es varón de guerra? Y me hace pensar que usted y yo debemos estar edificados sobre la palabra de Dios. Que debemos ser constantes sobre la palabra. Porque muchas veces tenemos una victoria, pero quizás viene una situación menor, una situación más fácil, y caemos. Pero en cada situación, en cada batalla, en cada dificultad, cuando invoquemos el nombre de Dios, Dios nos va a dar la bendición. Sea un mar rojo, sean los enemigos, sea Faraón y su ejército, sea un desierto, sean las aguas amargas de Mara. Dios nos lleva, hermano, de triunfo en triunfo porque Él va con nosotros. Y termina diciendo el versículo 27 de Éxodo 15. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. De andar recorriendo el desierto por 3 días, de estar avanzando ahí, de quejarse porque el agua era amarga. Ahora, hermanos, dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon ahí junto a las aguas. Qué maravillosa figura, hermano. Atravesaron ese desierto, inhóspito, desértico, sin agua. Y después llegan donde hay 12 fuentes de agua. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon ahí junto a las aguas. Había agua, había sombra, había protección. Y creo, hermano, que el pueblo debió aprender esta lección. En el desierto, Dios va con nosotros. Y Dios nos lleva por momentos difíciles, pero también hay momentos de descanso, de refrigerio, de gozo, de bendición.
Como dice el Salmo 23, que Él nos lleva junto a aguas de reposo, nos pastoreará, confortará nuestra alma. Así que no sé la situación, el proceso que usted esté atravesando, la condición en la que esté, pero quisiera señalarle rápidamente como 3 cosas prácticas que podemos sacar de aquí, de esta narración, de este pasaje, hermano. Lo primero es, cuida tu corazón, cuida cómo reaccionas en la prueba. Muchas veces nos podemos resentir, enojar, incluso nos podemos aferrar al dolor, no soltar el dolor y quedarnos ahí y no avanzar. ¿Qué hemos de beber?, dijeron ellos. Pero tú y yo quizás podemos estar diciendo otras cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me pasa esto? Hermano, cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si es un tiempo difícil, si es un tiempo complejo, guarda tu corazón. Guarda tu corazón delante del Señor. La segunda aplicación que yo veo, mis hermanos, que se desprende de este pasaje, es que Dios obra de maneras que usted y yo no entendemos. ¿Cómo se solucionó esas aguas amargas? Dios le mostró a Moisés que aventara un árbol, que echara un árbol y esas aguas, dice la Biblia, se endulzaron. Entonces, cuando haya un problema, cuando haya una dificultad, no le digamos a Dios cómo queremos que se solucione. No le digamos a Dios, Dios, este es el problema y hazle así, así para que venga la solución. Moisés clamó a Dios y Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. Bueno, era impensable cómo con un árbol se va a endulzar, pero así es. Dejemos que Dios sea Dios en nuestro problema, dejemos actuar a Dios en nuestra situación y veremos el poder, veremos la gloria de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, la aplicación número 1, guarda tu corazón, guarda tu actitud en medio de la dificultad, del desierto, del problema. Lo número 2, hermano, que vemos aquí, dejemos que Dios sea Dios. Clamemos a Dios y dejemos que Él actúe. Dejemos que Él haga lo que tiene que hacer para darnos la bendición. Y siempre que dejamos actuar a Dios, es mayor la bendición que lo que nosotros podemos hacer. Y la tercera que yo veo aquí, hermano, es Jehová sigue siendo sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Pero recuerde que no solamente dice eso. Si obedecieres, si dieres atentamente oído a mi voz. Si tú oyes mi voz, sigues mis principios, sigues mi palabra, la guardas, ninguna de las enfermedades que envía a Egipto te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Significará esto, hermano, que entonces los hijos de Dios no se enferman? ¿Significará que los pastores o la gente de Dios que teme a Dios no muere? No, no está diciendo eso. Sino está diciendo, hermano, que si tú y yo honramos y servimos a Dios, Él va a ser nuestro sanador. Y nuestro sanador tiene cuidado. Él nos va a sanar de la manera que Él crea más conveniente. Por medio de su palabra, por medio de los médicos, o la otra que dije, que llamándonos a su presencia. Él es el sanador. Y mis hermanos, Él es el sanador hoy. Así como fue en ese tiempo, hoy es sanador. Pero Él es alguien que desea que usted y yo vayamos a Él, abramos nuestro corazón para que nos sane primeramente de esa enfermedad llamada pecado. Esa enfermedad que nos lleva a ser orgullosos, egoístas, que nos lleva a apartarnos de los demás, que siempre queremos para nosotros y no para los demás. Pero mis hermanos, Jehová es tu sanador. Clama a Él y Él te va a responder. Búscale a Él, pídele a Él y Él te dará. Pero recuerda, una de las deficiencias de este pueblo es que pedía en el tiempo de la prueba, recibía y se olvidaba de Dios. Esa era la constante en este pueblo. En las aguas amargas se quejan, viene la solución, tienen un poco de tranquilidad, después ya no tienen que comer, se quejan, Dios envía el maná y están así, hermano. Que nuestra vida esté realmente entregada a Cristo, encomendada a Él, teniendo la seguridad
de que Dios no abandona, no desampara a sus hijos. Que en ese caminar, en ese desierto, hermano, de ellos literalmente y espiritual de nosotros, tengamos la conciencia de que Dios va con nosotros. Y si Dios va con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Así que, mis hermanos, guarda tu corazón en el tiempo de prueba. Guarda tu corazón. Deja que Dios sea Dios en tus problemas, en tus situaciones, y deja que Él sea tu sanador personal. Que sane tu pecado, que sane tu vida, que sane todo aquello que no está bien delante de Dios, para que podamos caminar con seguridad, con confianza y con esperanza delante de nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos, que Dios bendiga su palabra y que Dios siga moldeando nuestras vidas para que juntos podamos llegar a la tierra de bendición, guiados por su presencia, y que su presencia vaya delante de nosotros y nos dé descanso. Dios me les bendiga.